La noche en el desierto es fría, un manto oscuro que cubre la tierra y parece detener el tiempo. La quietud es engañosa. Bajo la superficie, el silencio esconde tensiones invisibles, como si el aire mismo contuviera la respiración. Desde las fronteras vigiladas de Israel hasta los búnkeres fortificados de Irán, una guerra silenciosa se libra en las sombras. Espías cruzan líneas, hackers penetran sistemas y ejércitos de soldados y milicias actúan como piezas en un tablero invisible. Lo que antes era un conflicto oculto, ahora se revela ante nuestros ojos. Las sombras se disipan. Los ataques encubiertos se transforman en demostraciones abiertas de poder, transmitidas en tiempo real para que el mundo observe. La guerra ya no se esconde. Se muestra, se anuncia, se convierte en espectáculo y advertencia. Hoy, 23 de junio de 2025, la enemistad entre Israel e Irán ha estallado en una guerra abierta y brutal. Las fronteras arden, los ejércitos avanzan bajo la luz de bengalas y explosiones, y la región entera contiene el aliento ante lo que pueda venir. Ya no se trata de si habrá conflicto, sino de cómo sobrevivir a lo que ya ha comenzado. Líderes tensos toman decisiones críticas, estrategas trazan planes, y millones de civiles miran con temor las pantallas, esperando noticias que podrían cambiar sus vidas para siempre. ¿Cómo dos naciones, que alguna vez compartieron intereses y alianzas discretas, llegaron a este punto de ruptura? ¿Qué fuerzas, visibles e invisibles, empujaron a Israel e Irán hacia una confrontación que amenaza con arrastrar a toda la región, e incluso al mundo, a un abismo de violencia? Para comprender este momento crucial, debemos mirar atrás, rastrear el conflicto hasta sus raíces más profundas y seguir el largo y sangriento camino que nos ha traído hasta esta nueva y peligrosa realidad. Solo así podremos entender lo que está en juego y lo que podría venir después. Antes del odio existió una alianza silenciosa. Tras la fundación de Israel, el Irán del Shah fue uno de sus socios clave. Compartían desconfianza hacia la URSS y vecinos árabes hostiles, colaborando en inteligencia y comercio. Pero en 1979, la revolución islámica derrocó al Shah y transformó Irán en un régimen teocrático antioccidental. Israel pasó de aliado a pequeño Satán, símbolo de todo lo que el nuevo Irán repudiaba. Apoyar la causa palestina y oponerse a Israel se volvieron pilares de la política iraní. El conflicto dejó de ser territorial, se volvió existencial. Israel perdió a un socio y ganó un enemigo decidido a su destrucción. Así comenzó una guerra fría ideológica que solo se intensificaría, preparando el terreno para el enfrentamiento inevitable. Incapaz de enfrentar a Israel directamente, Irán perfeccionó la guerra por medio de proxies. Financiando y armando grupos como Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y milicias en Siria, Irak y Yemen, creó un eje de la resistencia. Israel respondió con operaciones encubiertas, asesinatos de científicos, ciberataques como Stuxnet y sabotajes. Era una guerra de negación plausible. Irán negaba ataques, Israel nunca reclamaba autoría. Ambos conocían las reglas no escritas, pero cada acción aumentaba la presión. El conflicto era una olla a presión. Cada asesinato y ciberataque acercaba a ambos países al borde de la guerra total. Las sombras ya no bastaban para contener el odio. El equilibrio era frágil y estaba a punto de romperse. En el centro del conflicto, una palabra: nuclear. Para Israel, un Irán nuclear es una amenaza existencial. Para Irán, la bomba es su seguro de supervivencia. El acuerdo nuclear de 2015 intentó frenar a Irán, pero su retiro y las sanciones solo aceleraron el programa iraní. Israel, bajo la doctrina Begin, no toleraría un Irán nuclear. El tiempo de ruptura se redujo a semanas. La presión sobre Israel era inmensa. La diplomacia fracasó y la guerra en las sombras por el programa nuclear estaba a punto de hacerse pública. La cuenta regresiva había comenzado. El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás, proxy de Irán, sacudió a Israel. Fue un asalto sin precedentes. Miles de cohetes lanzados, incursiones armadas y una violencia que dejó a la sociedad israelí en shock. Las imágenes de civiles huyendo y comunidades enteras devastadas recorrieron el mundo,
marcando un antes y un después en la región. El ataque rompió el frágil equilibrio de la guerra en las sombras, transformando la tensión latente en una crisis abierta y brutal. Israel respondió con una fuerza abrumadora, lanzando bombardeos masivos sobre Gaza y movilizando tropas a gran escala. El conflicto se extendió rápidamente, superando las fronteras de la franja y amenazando con desestabilizar toda la región. Irán, viendo una oportunidad, activó a Hezbolá en Líbano y a sus milicias aliadas en Siria, Irak y Yemen. De repente, Israel enfrentaba múltiples frentes, cada uno con su propio riesgo de escalada. La negación plausible desapareció. La guerra, antes indirecta y encubierta, se volvió abierta y sin máscaras. El Medio Oriente se sumía en una espiral de violencia. El 1 de abril de 2024, un ataque israelí en Damasco mató a altos mandos iraníes, cruzando una línea roja que hasta entonces nadie se había atrevido a traspasar. Irán respondió semanas después con un ataque directo y coordinado. Cientos de misiles y drones lanzados desde su propio territorio. Una acción sin precedentes en la historia reciente de la región. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por la defensa israelí, el mensaje era inequívoco. La era de la guerra indirecta había terminado. El conflicto escalaba a una dimensión nunca vista, con ataques directos y represalias abiertas entre potencias regionales. El Rubicón se había cruzado. Las líneas rojas, antes respetadas, ahora eran solo recuerdos. El mundo observaba con temor, esperando la inevitable y devastadora respuesta israelí, mientras los líderes internacionales intentaban contener una crisis que amenazaba con expandirse aún más. El conflicto había entrado en una nueva y peligrosa fase, donde cada decisión podía desencadenar consecuencias imprevisibles para toda la región. Mientras el mundo centraba su atención en la creciente tensión entre Irán e Israel, otra crisis se gestaba silenciosamente en la frontera norte de Israel y el sur de Líbano. Los titulares internacionales se enfocaban en los movimientos diplomáticos y militares de las potencias regionales, pero en las comunidades cercanas a la frontera, la vida cotidiana se transformaba rápidamente en una pesadilla. El norte de Israel y el sur de Líbano ardían en una guerra brutal, con pueblos enteros atrapados en el fuego cruzado y familias obligadas a huir de sus hogares bajo el constante estruendo de la artillería. Lo que comenzó como escaramuzas esporádicas pronto se convirtió en una campaña sostenida de ataques profundos, asesinatos selectivos y operaciones nocturnas que sembraron el terror en la población civil. Israel intensificó sus operaciones, lanzando ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en todo el territorio libanés, incluso en el corazón de Beirut, lo que marcó una escalada sin precedentes en el conflicto. El costo humanitario fue catastrófico. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en campamentos improvisados y enfrentando la escasez de alimentos, agua y atención médica. En septiembre de 2024, Israel lanzó una operación decisiva. Saboteó los dispositivos de comunicación de Hezbolá y en un ataque aéreo de precisión, eliminó a su líder, Hassan Nasrallah, un golpe devastador para la organización. La muerte de Nasrallah decapitó a la organización y representó una escalada masiva, dejando a sus seguidores en estado de shock y a la región sumida en la incertidumbre. Israel dejó claro que toda la red de proxies respaldados por Irán sería considerada responsable, enviando un mensaje contundente a sus adversarios y a la comunidad internacional. El conflicto en Líbano se volvió el epicentro de la guerra regional, sumiendo al país en una crisis profunda. La infraestructura colapsó, los hospitales se saturaron y la vida cotidiana quedó paralizada, empujando a Líbano al borde del colapso total. Tras un ataque iraní directo, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una ofensiva masiva para destruir la infraestructura militar y nuclear de Irán. Más de 200 aviones, drones y ciberataques golpearon objetivos clave: centros de mando, misiles, fábricas de drones y sitios nucleares. Simultáneamente, sabotajes internos eliminaron a generales y científicos iraníes. El impacto fue devastador. Irán quedó paralizado y sorprendido. Israel apostó todo a un golpe decisivo que neutralizara la amenaza sin desencadenar una guerra regional total. La operación mostró la superioridad militar y tecnológica israelí, pero también desató el deseo de venganza iraní. La pregunta ya no era si Irán respondería,
sino cuán devastadora sería su represalia. El mundo contuvo la respiración. Irán respondió a la Operación León Ascendente con una andanada masiva de misiles balísticos. Israel activó su defensa aérea, interceptando la mayoría, pero la saturación era el objetivo iraní. Un solo misil logró evadir las defensas y golpeó el hospital Soroka en Beersheba, causando decenas de muertos y un desastre químico. El impacto psicológico fue enorme. Israel no era invulnerable. El ataque demostró la realidad de una guerra de misiles a gran escala. Israel enfrentaba un dilema: responder y arriesgar una escalada mayor o contenerse. La ilusión de una guerra quirúrgica se desvaneció. El ciclo de represalias amenazaba con descontrolarse. La guerra Israel-Irán sacudió el orden global, arrastrando a Estados Unidos y desestabilizando la economía mundial. En coordinación con Israel, IDOU destruyó la instalación nuclear de Fordow con bombarderos B-2 y bombas Bunker Buster. El mensaje era claro: no se permitiría un Irán nuclear. Los ataques de los proxies iraníes en el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz dispararon los precios del petróleo y amenazaron el comercio global. El mundo enfrenta recesión y cadenas de suministro rotas. Irán, debilitado, debe elegir: escalar o buscar una salida. El futuro es incierto. La guerra puede expandirse o detenerse en cualquier momento. El conflicto ha cambiado el Medio Oriente y el mundo para siempre. La guerra silenciosa terminó. La guerra abierta ha comenzado.